Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal GatePlay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme una vez más. Y como cada fin de semana, su servidor le trae hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia, y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, lo prometido es deuda. Les voy a mostrar aquí con hechos, noticias, información de cómo viene la ucranización de Occidente, o digamos de Europa, y cómo van directamente a un conflicto militar con Rusia, como lo dije en el video anterior. ¿Quién logró esto? Estados Unidos, que queda fuera de este conflicto. Ayer lo anunciaba el señor Mike Johnson, justamente el representante de la Cámara Baja de los republicanos, que no hay un centavo más para Ucrania. O sea que Estados Unidos se lava las manos. Ahora Europa, enfréntese a Europa, destrúyanse entre sí, para luego yo reconstruirlos y someterlos. Como siempre he dicho, así es como funciona. Y vamos aquí. Cuando hablo de esto es justamente porque el señor Emmanuel Macron, el primer ministro justamente de Francia, anunciara la transferencia no solamente de más de 80 sistemas de artillería de autopropulsión Caesar, sino 600 bombas planeadoras. Estamos hablando ya de bombas de alta capacidad y muy peligrosas. Lo mismo que transferencia de todo tipo de artillería. O sea, vamos aquí. Y al mismo tiempo el señor Emmanuel Macron anuncia que viajará justamente a Kiev para reunirse con el señor Volodymyr Zelensky y firmar un acuerdo de cooperación y seguridad. Lo mismo que hizo el señor Rishi Sunak de Inglaterra. Y otras naciones como Polonia, Letonia y otras naciones firmarán los mismos acuerdos con el señor Volodymyr Zelensky. Pero cuando hablamos justamente de un acuerdo de cooperación militar y seguridad, ya estamos hablando de entrar directamente en el conflicto, puesto que se va a tratar de la transferencia de cada vez armamento más letal, más sofisticado. Así también indica que ya van a entrar directamente, porque este tipo de armas planeadoras, los sistemas de autopropulsión, hablo de los Caesar, hablo de artillería de autopropulsión, ¿quién las puede manejar? Únicamente el ejército francés. Lo mismo que los Scalp, ya hablo de los sistemas o los misiles de largo alcance que ha enviado Inglaterra, hablo de los Storm Shadow, ahora que son Scalp. Allá en Francia también los va a enviar justamente el gobierno del señor Emmanuel Macron, 40 más. Y este tipo de armamento, ¿quién lo puede manejar? Únicamente su propio ejército. ¿Quién puede dirigir este tipo de armamento vía satélite? Únicamente la OTAN. O sea, vamos directamente a la guerra por parte de la OTAN en contra de Rusia. ¿Lo ve? Yo no miento nada. Ahora, vamos aquí. ¿Y cuándo empezó el señor Emmanuel Macron justamente con esta locura de transferir todo este tipo de armamento? 40 misiles Scalp de largo alcance, 600 bombas planeadoras, que son muy altamente efectivas y peligrosas, y que va a tener consecuencias devastadoras, o para el ejército ruso, o Rusia va a responder categóricamente a Francia. Y luego transferencia de datos para que lancen los ataques. ¿Quién lo hace? La OTAN. Pero ¿de dónde surgió esta locura del señor Emmanuel Macron? Y decir que no podemos permitir que Vladimir Putin gane este conflicto. Y fue cuando empezó a enviar todo este tipo de armamento. O justamente lo hizo después de que el ministro de Defensa de Rusia, y hablo del señor Sergei Shoigu, anunciara justamente de un ataque de alta precisión en contra de una instalación en la cual se albergaban mercenarios extranjeros, y de los cuales la mayoría era de origen francés. De origen francés, 60 murieron y 20 que fueron gravemente heridos fueron transferidos a Polonia, y de Polonia a diferentes hospitales de Alemania. Hablo justamente de Francia, señores. Francia, que eran ¿qué? Supuestos luchadores o de la legión extranjera, o que eran solamente mercenarios, o que eran personal militar de Francia, y debido a que eran altos oficiales con conocimiento de todo este tipo de armamento que luego sería transferido a Ucrania, entonces ahí le entró la locura. ¿Lo ven? Cómo van caminando rápidamente a la guerra con Rusia. Bueno, vamos aquí a lo que advierte, bueno, digamos, el ministro de Defensa de Rusia. Vamos aquí.
Bueno, estoy hablando de que el ataque este pasado 17 en contra de instalaciones donde supuestamente se albergaban diferentes mercenarios eran todos franceses. Aquí vamos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha expresado este viernes la esperanza de que el pueblo francés entienda el alcance real de la implicación de París en el conflicto ucraniano. La noche del 16 de enero, bueno, yo dije 17, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque de precisión contra un punto de despliegue temporal de combatientes extranjeros en la ciudad de Kharkov, la mayoría de los cuales eran franceses. Desde el Ministerio de Defensa ruso detallaron que más de 60 mercenarios murieron y más de 20 fueron trasladados a centros médicos. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó el jueves al embajador de Francia en Moscú para que explique cómo es que se encuentran estos supuestos mercenarios en ese territorio, luchando a favor de los nazis y fascistas. Confiamos en que la opinión pública francesa reciba por fin información veraz sobre el alcance real de la implicación de Francia en el conflicto y tome conciencia de la responsabilidad por la muerte y el sufrimiento de un número cada vez mayor de personas de origen francés. ¿Ok? Que tienen que compartir con sus autoridades, destacó Zakharova. Estoy hablando de estos franceses luchando. Según las informaciones, diferentes analistas indican que no solamente se podría tratar de altos oficiales de Francia, sino que no excluyen la posibilidad de que ahí también se encontraran algunos altos oficiales de Inglaterra y otras naciones de Occidente, apoyando al gobierno de Ucrania en sus ataques en contra de Rusia. Señores, ya estamos hablando de la OTAN. Yo les dije, tarde o temprano vamos a ir conociendo más verdades de cómo la OTAN realmente es la que está ya luchando en contra de Rusia en este conflicto. Vamos aquí. Ahora, Lituania exige la transferencia de 400 sistemas HIMARS a Ucrania. Lituania, otra rusófoba que realmente quiere ser la siguiente Ucrania. Todo es ucranización de Europa. Yo le he dicho, Estonia, Finlandia, bueno, Suecia y Finlandia se están preparando y están permitiendo cada vez más bases militares de Estados Unidos. Cada vez se están llenando más de armamento de Estados Unidos apuntando a Rusia. Es obvio que Estados Unidos los va a empujar a que luchen en contra de Rusia. Por eso yo siempre he dicho esto. Pero vamos aquí. Lituania exige la transferencia de 400 sistemas HIMARS a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, dijo en la televisión ucraniana que Ucrania necesita 10 veces más equipamiento militar occidental para luchar eficazmente en la zona del conflicto. En su opinión, Kiev no necesita 40, sino 400 lanzadores HIMARS y 1000 tanques y no 80 como ocurre ahora. Y esto después de que un alto oficial del CENTCOM, y ya hablo del Comando Central de Estados Unidos en Europa, indicara que es tiempo de atacar de manera indiscriminada territorio de Crimea, atacar el puente de Kerch, que es el que une a Crimea con Rusia, y al mismo tiempo atacar de manera indiscriminada al ejército de Rusia hasta destrozarlo a pedazos. Así lo dijo un alto oficial de Estados Unidos. Y estamos hablando de un alto oficial del Comando Central de Estados Unidos en Europa. Quisieron destituirlo porque es una verdadera locura. Pero es para que tú veas cómo el que los empuja a esta guerra es Estados Unidos. ¿Lo ves? Estados Unidos, diciendo que hay que acabar con los rusos y hacerlo pedacito a pedacito. ¿Y quién se la cree? Los europeos. Y ahí tienes ahora a esta señora pidiendo más armamento. Vamos aquí. Les hablaba yo justamente de cómo se van a realizar ejercicios militares cerca del territorio ruso, especialmente Polonia, Alemania, Estonia, Letonia, Polonia. O sea, regiones cercanas a Rusia. ¿Para qué? Con más de 100,000 soldados, más de 40, escucha tú, submarinos, más de 100 aviones de combate y todo tipo de fragatas misilísticas. ¿Para qué? Para prepararse para una guerra en contra de Rusia. Vamos aquí. Jefe del Comité Militar de la OTAN, nos estamos preparando para un conflicto con Rusia. Después de que les decía yo que The Bild, un periódico supuestamente alemán, estaba diciendo que estaban preparándose para una guerra con Rusia para el verano del año 2025. No, aquí lo tienes.
los ejercicios militares en preparación para un conflicto con Rusia. El jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, afirmó la necesidad de preparar a los miembros de la alianza para un posible conflicto con Rusia en los próximos 20 años. Esto es totalmente absurdo. No se trata de 20 años. Se trata de que ya están listos para lanzarle la guerra. Y todo ese armamento que van a transferir para los diferentes ejercicios militares no va a regresar todo a las diferentes naciones. Se va a quedar en esas naciones del este de Europa, porque esas serán las próximas que luchen en contra de Rusia. Estados Unidos quiere que le lancen la guerra a Rusia lo más cercano a su territorio y que las naciones más cercanas sean las que luchen. O sea, utilizarlas como el trampolín para lanzarle la guerra, y en caso de que haya una respuesta contundente por parte de Rusia, sean esas naciones las que sufran las consecuencias, pero no Estados Unidos, no Francia, o no Inglaterra, o no España. O sea, están utilizando a las naciones del Báltico para que luchen en contra de Rusia. Y es lo que va a pasar en próximos 20 años. Les dije yo que el The Bild, este periódico inglés o alemán, indicaba que sería para el 24, para el año 2025, y este año 2024. Y según eran supuestamente, documentos secretos, pero vamos a seguir. ¿Ok? Próximos 20 años, informa la publicación británica The Telegraph. El almirante Bureau destacó la importancia de reconocer que la coexistencia pacífica entre países no está garantizada y que la OTAN debe estar preparada para una amplia gama de amenazas. Sí, pero ¿quién dirige la OTAN? Estados Unidos. ¿Quién es el que inyectó el miedo? Estados Unidos. ¿Quién es el que inyectó la rusofobia? Estados Unidos. ¿Quién obligó a Europa a imponer sanciones económicas en contra de Rusia? Estados Unidos. ¿Quién está quitándole la industria a Europa? Estados Unidos. Señores, jugada maestra y perfecta de los halcones de guerra. Lograron y están logrando el objetivo. Debemos darnos cuenta que no es un hecho que vivamos en estado de paz. Por eso nos estamos preparando para un conflicto con Rusia. Ya no lo dicen descaradamente, con Rusia. Según el jefe del Comité Militar, la OTAN, la alianza debe fortalecer la base industrial, desarrollar un sistema que permita llamar a más personas al servicio en caso de guerra. Estas medidas, según Bauer, ayudarán a la OTAN. Está preparada para diversos desafíos y amenazas externas. Y no, yo les dije, ya están llamando a los reservistas, están llamando nuevamente al servicio militar obligatorio, especialmente en Polonia, Estonia, Lituania, Polonia y muchas naciones del Báltico. ¿Por qué? Porque son las que van a ser usadas en contra de Rusia. Estados Unidos solamente mete la rusofobia, mete las armas, pero ustedes van a luchar. Yo le he dicho una y otra vez que realmente los europeos son colonia. Aquel que me diga lo contrario, lo puedo probar que son colonia. Basta con ver la estupidez que están haciendo. Pero vamos aquí. La OTAN practica el inicio de la Tercera Guerra Mundial en ejercicios. ¿Ven? ¿Para qué son los ejercicios militares que van a realizar allá en esas regiones de Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, en el Mar Negro? ¿Ven para qué? Para prepararse para una guerra en contra de Rusia. ABC, ¿ok? No lo digo yo, ABC informa sobre los próximos ejercicios a gran escala de la OTAN, que simularán el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Se menciona que el ejército simulará un ataque del enemigo ficticio o casus, que guarda grandes similitudes con Rusia. No guarda grandes similitudes. Estos ejercicios militares se van a realizar ya tomando a Rusia como el enemigo real. Esto es una fantasía, señores. Estos se preparan para la guerra en contra de Rusia. Yo le he dicho. Pero bueno, en estas maniobras, ¿ok? En ataque del enemigo ficticio o casus, que guarda grandes similitudes con Rusia. En estas maniobras participarán 40,000 militares de todos los países miembros de la alianza, incluida Suecia, que se encuentra en la etapa de ingreso a la OTAN. Los lugares de celebración de los ejercicios serán Alemania, Polonia, los países bálticos y el Mar del Norte. Obviamente, Mar Negro también. Según la publicación, a veces el ejercicio es más preciso y de gran escala, lo que sugiere que podría ser más importante
que simples maniobras rutinarias. Vale la pena señalar que Moscú ha enfatizado repetidamente que no representa una amenaza para los países de la OTAN y que está listo para el diálogo igualitario, pidiendo a Occidente que abandone la militarización de Europa. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el país no busca un enfrentamiento militar directo con la OTAN, pero Moscú está preparado para el desarrollo de los acontecimientos si es necesario. Estos ejercicios de la OTAN son evidencia de la creciente tensión en las relaciones internacionales y del fortalecimiento de los preparativos militares de la alianza. Todo esto está ya preparado para la guerra. Yo les dije en el último video, es la ucranización de toda Europa. Lo malo es que allá Rusia no utilizará únicamente una operación especial. En Europa inmediatamente habrá destrucción total, desafortunadamente. Pero bueno, uno que quiere que le diga. Y luego vamos a Europa. Y en lugar de estar pensando, como lo dijo el señor Pistorius, lo dijo el ministro de Defensa justamente del mismo Francia, que es bueno de la industria, que la industria de armamentística se está activando en toda Europa. Y yo le pregunto a quien trabaja en esa industria, sea europeo, sea de donde sea, le pregunto, ¿cree que está bien que los gobiernos estén quitando los subsidios a las personas, que estén dejando de apoyar los programas sociales únicamente para inyectar dinero a Kiev, a un gobierno nazista, y luego para inyectarlo al complejo militar industrial, especialmente al de Estados Unidos? ¿Para qué? Para crear bombas y artillería que van a matar, ¿qué? Ciudadanos rusos. Y luego los rusos creen armas de armamento para que maten, ¿qué? Europeos o americanos. Digo, o sea, ¿creen que está bien únicamente estar tirando dinero en las diferentes instituciones fabricantes de armas? ¿Para qué? Para matarnos entre nosotros. Esto es de gente inteligente. Yo le pregunto, o sea, la locura generalizada en toda Europa. Pero cuidado, cuando ya todo mundo habla de prepararse para la guerra, ¿sabe por qué es? Porque viene la guerra, desafortunadamente. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, lo que estamos mirando es acelerando el proceso. Pero bueno, ahí tiene, desafortunadamente, a las naciones europeas, todas dirigiéndose de manera directa a un conflicto total. Pero bueno, desafortunadamente, mientras que no despierte el público o el pueblo europeo, está destinado nuevamente a repetir la historia de Primera y Segunda Guerra Mundial. Las dos devastadoras, pero esta tercera promete ser la que eliminará completamente de la faz de la tierra a estas naciones. Pero, ¿qué se puede hacer? Uno expone el hecho, la noticia, advierte, pero al final ellos deciden. Nos vemos a la próxima.